Muy buenos días, les saluda su servidora, la licenciada en preparación en trabajo social, Kenisario Leiva. El día de hoy estaremos abordando un tema que afectó no solo a un estado y no tampoco solamente a un país, sino a todo el mundo, el COVID-19. Esta entrevista tiene como objetivo conocer el impacto en la salud mental que tuvo el COVID-19 en la población por medio de la información proporcionada de un profesional. Para la mayoría y pues sobre todo la mejora de los servicios esenciales hacia las personas que reciben apoyo con estos recursos, ¿no? Incluida la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación para la salud mental de los individuos. Y bueno, pues es que quienes de nosotros no enfrentamos estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad, es posible que estos síntomas aún se mantengan en los núcleos familiares. Estamos de acuerdo que continuamos teniendo este tipo de situaciones en muchas familias y que incluso a 2 años de esto seguimos enfrentando con estas situaciones, ¿no? Muchos siguen con los trastornos de salud mental que incluyen la ansiedad y la depresión. Pero bueno, hoy tenemos el gusto y pues sobre todo de manera personal de abordar un poquito más en este tema con mi compañera y amiga, la licenciada en psicología Paloma Chávez Ortega. Tiene maestría en psicología clínica y de la salud. También tiene diplomado en psicología infantil. Es una compañera, amiga y profesional muy completa. Si tenemos el gusto de escucharla, toda la recomendación que nos pueden dar, pues voy a ser parte de esto. Ella nos ayudará a entender cómo se ha vivido desde el día 1 esta enfermedad. Doctora, qué gusto saludarla. Antes que nada quisiera preguntarle si usted tiene inconveniente en que grabemos esta entrevista. Más que nada lo tomaríamos como una plática, es parte de una tarea que tengo. Y bueno, pues también que quede como evidencia y para compartir al resto de los compañeros y bueno, a quien podamos llegar, ¿no? Es información importante que podamos compartir y que le pueda servir a muchas personas. Hola, buenas tardes. No tengo inconveniente con que grabes el audio. Sí tengo inconveniente en que se grabe físicamente porque ahorita estoy en el área de trabajo y cuento con el uniforme institucional y obviamente no está permitido grabarlo dentro de la institución. Pero si es en audio no hay ningún problema. Le agradezco mucho, no hay ningún problema. De hecho, con tan solo que nos apoye con el audio, creo que toda esta información que vamos a aportar es más que suficiente. Y bueno, pues sin mucho más preámbulo, vamos a abordar un poquito. Por ejemplo, se me ocurre que platiquemos desde hace 2 años que llegó el COVID-19 a México. No sé, usted o alguno de sus familiares o amigos cercanos se ha enfrentado de manera personal a la enfermedad. De ser así, ¿cuántas personas o cuántas veces y cómo le afectó, doctora? Híjole, pues a manera personal sí, bastantes amistades fallecieron por COVID-19. Personalmente a mí me dio COVID, pero a mí ya me dio la segunda mutación que hizo, entonces pues no me dio muy fuerte, únicamente pues fue encerrarme unos 5 o 7 días, pero de allí en fuera pues sí, más que nada fueron amistades. Bendito Dios, no fue algo como que haya dejado tantas secuelas en casa, ¿verdad, doctora? Qué gusto, de verdad que bueno, y con toda la ansiedad que teníamos al principio de las vacunas, que si iban a funcionar, que si no iban a funcionar, ¿verdad? Yo pienso que a lo largo del tiempo, en mi experiencia, la vacuna fue algo que nos ayudó muchísimo, ¿verdad, doctora? Claro que sí, o sea, te ayuda sobre todo, no es que el COVID no te vaya a dar. Claro. Simplemente disminuye los síntomas que te puedas presentar con el COVID-19. Ahora sí que la pasamos un poquito mejor. Menos peor. Menos peor. Muy bien, doctora. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, dentro de su profesión, ¿recibió más pacientes para abordar casos de estrés, ansiedad o depresión a causa de esta enfermedad? Fíjate que efectivamente con la presencia del COVID-19, todo el ámbito psicológico, pues tuvimos un auge muchísimo mayor, porque era algo a lo que jamás nos habíamos enfrentado. Lo trabajamos con los pacientes y pues se les explica, ¿no? Y platicamos. Y pues tú dime, ¿cuándo te habías imaginado pasar por una pandemia? No, definitivamente esto es algo que nos tomó por sorpresa a todos. Y fue como bien lo comentábamos, ¿no, doctora? Perdón, que esto fue a nivel mundial. Fue a nivel mundial y que si tú te recuerdas,
la pandemia, la última pandemia que pudiste haber leído o escuchado, pues lo veías en los libros de historia cuando salían con las máscaras de pájaro y todo, que fue realmente la peste negra, ¿no? Esa fue la última pandemia que existió. De ahí nunca volvimos a pensar en una pandemia. Después vino la influenza, pero la influenza fue rapidita y no fue algo tan mortal como el COVID-19. Y ahora se presenta esto a nivel mundial y pues es el miedo. Acuérdate que el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Entonces, al no saber qué iba a pasar, todo mundo salió corriendo, todo mundo se estresó, vinieron los cuadros de ansiedad y por consecuencia curiosamente se empiezan a presentar muchas enfermedades que estaban desconocidas a nivel familiar o a nivel de los mismos pacientes, no tenían el conocimiento de que padecían alguna enfermedad, y con el COVID-19 derivado de la ansiedad y de la depresión, pues obviamente lo empiezan a padecer. Mira qué interesante, cómo de repente nos estamos buscando en todas las áreas de la vida, ¿no? Que si me duele la cabeza, que traigo anillo, pues algo traes, te rompiste. Sin embargo, la importancia, ¿no? De cómo estar saludablemente en torno mental, ¿no? Sí, porque realmente lo que siempre les decimos, no somos el único, y puedes tú hacer el experimento, no somos el único animal que no puedes encerrar. Puedes encerrar un pajarito, le das agüita, le das comidita y se queda en la jaula. Puedes poner un perrito en una jaula, le das comidita, le das agüita y ahí se queda y hasta te mueve la cola. Pero el ser humano le pones agua, le pones comida, le pones lo que quieras y el ser humano no se queda quieto y no se va a quedar encerrado. Entonces, obviamente al ver que los estabas encerrando, pues fue un síntoma casi como rebeldía, que era un no. Pero al mismo tiempo el ataque de pánico, porque de hecho las crisis de ansiedad llegaron al ataque de pánico, sí. Y el ataque de pánico fue lo que derivó muchos problemas más fuertes a nivel de, pues ya fisiológico. Claro, y el miedo, doctora, la información, el acceso a la información, la información también que no estaba muy clara a un principio. Lamentablemente el internet, esa es la parte mala del internet. Mal informan, mal dicen, mucha gente dijo que no era cierto, que si el COVID era un invento, que si como siempre hasta políticamente lados, cuestión política, si el presidente estaba orquestando todo, que si era a nivel mundial, que si fue el murciélago, no fue. El caso es que fue una enfermedad que mató muchísima gente. Hasta el día de hoy siguen falleciendo y sigue habiendo muchos casos de COVID-19 que obviamente ya pasó como casi de moda y entonces ya no se ve tan fuerte ni se escucha tan fuerte, pero sigue existiendo hasta el día de hoy. Así es, doctora. Por ejemplo, se me ocurre, usted como médico tuvo que actualizar sus conocimientos, es decir, tuvo algún curso que brindó, o sea, se tuvo que tomar algún curso para aportar apoyo emocional a personas que se vieron afectadas con el virus. O sea, usted tuvo que actualizarse, usted tuvo que fortalecer sus conocimientos, fortalecerse usted como persona también, porque al final de cuentas nos encontramos con todas estas crisis y es bien complicado, ¿no? Sí, claro, y sí te tienes que actualizar, porque obviamente pues te sabes lo normal, te sabes lo que ves en la escuela, lo que ves en la maestría, lo que ves en el diplomado, lo que sea, ¿no? Pero vuelvo a repetírtelo, jamás nos habíamos enfrentado a una pandemia, entonces sí tuvimos que hacer ciertas actualizaciones, cursos que nos estuvieron dando de salud mental dentro del paciente con COVID, de parte un poco también de tanatología para saber cómo manejar ese tipo de pacientes, pero al mismo tiempo estábamos viviendo pues a manera personal y muchos colegas pues vivíamos el duelo de haber perdido alguna amistad o algo, y al mismo tiempo estar tratando ese tipo de pacientes. Entonces sí era algo ahí medio complejo que veíamos todos los días. Definitivamente la tanatología. Qué tema tan importante, doctora, porque sí, cuántas pérdidas no hubieron, ¿verdad? Sí, claro, y gente cercana, mucha gente cercana, amigos. Y que trata de explicarle a la gente que su familiar se murió por una enfermedad que realmente no se conocía, ¿no? Entonces, esta parte la familia no lo entiende. Se les ha hecho hincapié muchas veces en que es un proceso, a nivel de tanatología todo es un proceso y la muerte es un proceso. Entonces, tú como ser humano necesitas o debes de ver a la persona, a tu compañero, a tu familiar o tu amigo, lo que sea, sobre todo familiar,
deben estar en un velorio, es un proceso para que la mente vaya entendiendo que la persona ya falleció. Entonces, con el COVID nos quitan esa parte de poder hacer un velorio, doctora, mira qué interesante, de poder verlo, supuesto. La parte de poder despedirte, y entonces obviamente a nivel mental pues venía como un bloqueo. Y era no es cierto, no se murió, me lo mataron, entró al hospital vivo y me lo entregan muerto. Y entonces, aparte de todo, pues desde tener que ver al paciente a metros de distancia para que no hubiera un contagio mayor. Fue una etapa bastante difícil, tanto a nivel hospitalario como a nivel privado. Fue bastante difícil el proceso. Definitivamente, doctora, ese punto es sumamente importante porque sí, o sea, muchos no tuvieron la oportunidad de despedirse. No, lamentablemente no, y únicamente pues te tenías que esperar a que los doctores, las trabajadoras sociales pudieran hablar por teléfono, avisar si estaba bien, si estaba mal, si había alguna mejoría, si ya lo habían intubado, y eran como que muy básico, o ya era como que era muy característico que como en las películas era esperar la llamada donde te pidieran los documentos del paciente porque en ese momento sabías que ya se había muerto. Entonces, esa parte era bastante difícil y me ha costado bastante trabajo, y a nivel hemos hecho cursos de tanatología, hemos impartido algunos talleres, pues para que la gente vaya comprendiendo toda esta parte, y pues realmente nunca se supera una muerte, ni de un papá, ni de una mamá, ni de un hijo, ni de un hermano, no se supera, pero se aprende a vivir con ella. Tú tienes que aprender a vivir con ella. Con nosotros como psicólogos tenemos que ser la mano derecha para que vayamos diciéndote por aquí, por aquí, por aquí, hasta que tú aprendas solo a vivir pues así que con esa ausencia. Guiarlos, ¿no? Guiarlos de la mejor manera posible para que puedan evolucionar y continuar, ¿no? Ay, doctora, qué interesante todo esto, de verdad, muchas gracias. Por ejemplo, con base a su experiencia, doctora, ¿a quién considera usted que le afectó más esta enfermedad? Se me ocurren, por ejemplo, a las amas de casa, a los estudiantes, trabajadores, adultos mayores, niños o adolescentes. ¿Cómo más o menos usted considera que, a pesar de que sabemos que esto invadió con todos, realmente a menos que los niños yo creo que fueron los menos afectados, pero en este caso usted, ¿qué área usted considera más que nada que fueron los más afectados? Fíjate que me hace una pregunta bastante común hasta cierto punto, pero bastante compleja también, pero existe un énfasis en una parte bastante equivocada. El más afectado fue el niño, no fue el menos afectado. ¿Por qué fue el más afectado? Porque tú como adulto se te explica, a ver, te tienes que quedar quieto, te tienes que quedar encerrado, no vas a salir porque te puedes enfermar, puede pasar esto, te voy a poner un cubrebocas, muchas cosas. Al adolescente, pues obviamente le explica, se va a enojar, va a patalear, te va a decir de cosas, te va a insultar, lo que sea, pero lo va a acabar haciendo. Las amas de casa, pues no tienen nada que hacer dentro de casa, fuera de casa, y dicen, es que yo quería salir, yo quería ir a comprar, y le cambiamos el chip de que ahora todo sea o por paquetería o todo lo tengan que super limpiar, y entonces ocupaban las amas de casa ese tiempo, y hasta el día de hoy todavía lo seguimos viendo, que hay familias que siguen sanitizando todo el súper cuando llega a casa, siguen dejando zapatos fuera de casa, todavía hasta el día de hoy se sigue haciendo. Los hombres que iban a trabajar, pero aquí tampoco se trata de que sea nada más el hombre, también muchísimas mujeres trabajadoras lo vivieron y lo seguimos viviendo todos los días. Pues hay pérdidas de trabajo, hay disminución de los ingresos, y obviamente todo eso provocó una crisis de ansiedad. Al mismo tiempo, al ver que no podías darle de comer a tus hijos, pues viene la parte de la depresión. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Maldita enfermedad. ¿Qué tanto tengo que avanzar? ¿Qué tanto tengo que buscar? ¿Hasta dónde pienso llegar? Pero todos ellos lo entendieron. Al niño, ¿cómo le dices que no puede salir a jugar? ¿Cómo le pones un cubrebocas como si fuera un perrito? Decían los pacientes, pero es que si yo no soy perro, ¿por qué me tapas la boca, no? ¿Por qué le tapas la boca? Pues porque no te queremos que te enfermes, ¿no? Pero yo no me voy a enfermar porque para eso tengo a mi papá y a mi mamá. Ah, pues qué difícil, porque si mamá y papá faltan, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿cómo encierras a un niño? Es dificilísimo. ¿Cómo le quitas su entorno, que es su escuela, sus amigos, sus ciclos? Entonces,
ahí sí te falló. El más afectado, todo, ¿verdad? Sí, el más afectado fue el niño. Bueno, viéndolo desde su profesión, ¿no? Psicológicamente. Sí, a nivel psicológico fue el niño. Definitivamente coincido, no lo había analizado desde ese punto, yo lo había analizado a nivel de la enfermedad. Entonces, a nivel de enfermedad sí, los niños, fue el menos afectado. Hubieron menos casos de los niños, sin embargo, a como usted me lo plantea, médicamente, psicológicamente, me deja mucho que pensar. Definitivamente tiene toda la razón y coincido plenamente con usted, doctora. Y bueno, se me ocurre también platicar un poquito de las madres solteras, lo que hablaba hace un momento, cómo lo explicaba, cómo esta mamita tiene que salir, ¿no? A buscar, a traer a la casa, sin el apoyo de tal vez la pareja. ¿Cuál fue el principal síntoma que presentaron? Además de la preocupación, lo que hablábamos, ¿no? ¿Y cómo ha ido sobrellevando la nueva normalidad esta mamá soltera? Es que esta parte de los síntomas, más que haya sido por una mamá soltera, no soltera, un papá, un primo, hermano, abuelito, abuelita, fue todo en conjunto, todos presentaron los mismos síntomas, los ataques de pánico, la angustia, la sudoración, los cambios de estado de ánimo, la falta de así que esos cambios en la alimentación, no comían mucho o casi no comían, había vómitos, había muchas cuestiones que al final de cuentas pues te daban síntomas claros de ansiedad. Al verse así como que acorraladas, pues empezaba a juntar con los síntomas de la depresión. O tenían insomnio, o pasaban muchas horas durmiendo, se levantaban y eran ganas de llorar, y se volvían a acostar y se sentían mareadas, y se volvían a levantar y otra vez querían llorar, y no tenían ganas ni para salir, dejan de gustarles las cosas que normalmente son cotidianas y normalmente les gusta, y toda esa parte lo vivimos todos, todos, solteras, no solteras, casados, viudos, divorciados, todos lo vivimos. Y se me ocurre, doctora, por ejemplo, que definitivamente es una cuestión que todos vivimos, pero fíjese qué interesante y qué importante, cómo le hicieron, por ejemplo, en el tema del hombre, ¿no? El caballero, que es el que normalmente trae el sustento a casa. ¿Cómo fue este proceso? ¿De qué manera ustedes como profesionales apoyaron a este papá? ¿Qué le ofrecieron para que no cayera en esa frustración y en esa depresión, para que de alguna manera pudiera ver las cosas tal cual estaban ocurriendo y definitivamente limitarse? Todos tuvimos que limitarnos. Fíjate que sí hubo limitación, pero aquí como que un punto bueno y un punto malo. El punto bueno, como en todos lados, pues empieza a haber esa igualdad de género. Y entonces ya si papá no podía salir a trabajar o si papá le faltaba el trabajo, pues ya mamá era la que se movía a buscar el dinero, ¿no? Mamá era la que se movía a buscar trabajo. De hecho, tuvimos varios pacientes que eran las mamás las que salían a trabajar y los papás se nos convirtieron en amos de casa. Entonces eran invirtieron felices. Los papeles. Y se invirtieron, ya eran el amo de casa, y yo cocino, yo me levanto, yo mando pongo a la niña en la computadora y hacemos muchas cosas juntos. Y aquí empezó así como que ese rol se hizo, así que papá se involucró en el rol de la casa, ¿no? Esa es la parte buena. La parte mala, que lamentablemente, como casi siempre en la sociedad, pues se tiran a los vicios, ¿no? Entonces, en donde aquí ya se conjugó con un alcoholismo, por consiguiente un consumo de sustancias aumentó, por consecuencia empieza el maltrato y la violencia intrafamiliar, y entonces ya empieza a ser una cadenita de problemas y de trastornos bastante difíciles de tratar, pero que también todo tuvo un inicio, y el inicio realmente, yo lo he dicho, lo hemos visto, lo hemos analizado, el inicio no fue COVID-19, simplemente era algo que ahí estaba. Cuando en casa han tenido problemas que dicen, es que desde el COVID tú cambiaste, no, siempre había sido así, pero no lo había dejado, no lo había soltado, o no nos queríamos dar cuenta, porque si tú te pones a pensar algo, ¿quiénes convivíamos 24 horas antes del COVID? Las familias convivíamos 24 definitivamente horas. No era posible. Por supuesto que no. Entonces, el niño, sabíamos que el niño no hacía caso, sabíamos que el niño no comía, sabíamos que la niña, pues de repente, el adolescente no le daban ganas de salir, el papá pues de repente se enojaba, la mamá de repente se la pasaba, le gustaba cierto programa o cierta telenovela,
Y estando juntos 24 horas te das cuenta que el niño tiene un trastorno del niño emperador, la niña tiene bulimia, el papá es alcohólico y la mamá se la pasa pegada a la televisión y no le hace caso a nadie. Y eso es así como que, ¿cómo cambiaste? No, es que siempre fueron así, pero realmente no convivían todos juntos en casa. Cada quien en su rollo. Exacto. Sí, Doc, claro que sí. Y por ejemplo, toda esta situación pues vino descontrolando todo lo que mencionabas. Correcto. A mí se me ocurre, por ejemplo, sabemos que de repente los adolescentes tienen una etapa un poco difícil de sobrellevar. La adolescencia es bien complicado, tanto para los adolescentes como para los padres. Todas las personas que los rodean, de hecho. Es posible que a partir de este confinamiento se hayan visto desequilibrados en diferentes ámbitos. O sea, quiero suponer que sí hubo un poquito más de descontrol. Y por ejemplo, le pregunto, ¿cómo afecta el COVID-19 a la salud mental de los adolescentes? ¿Qué tanto porque yo recuerdo, Doc, cómo hubieron generaciones que no se pudieron graduar, que no pudieron terminar el ciclo escolar, por ejemplo, de secundaria. Ese cierre de secundaria no se pudo. Fíjate que eso es algo que sí afectó bastante. ¿Por qué? Porque los niños que terminaron el ciclo a nivel básico, o sea, llamamos sexto de primaria, empieza COVID-19 exactamente en marzo, y ellos se terminan en junio, julio, entonces ya no hay graduación. Y al mismo tiempo empiezan en agosto un nuevo ciclo que es la secundaria. Y entonces ahí ya en primera ya no viste esta parte de terminamos el proceso de pubertad, iniciamos adolescencia, entramos a una escuela, a un periodo de secundaria, y obviamente cuesta trabajo, porque ahí es cuando ya va el pleno adolescente con toda la hormona alterada, con toda la parte emocional alterada, pero pues ya no pudo convivir. Entonces pasa COVID, que fueron 2 años de encierro, y entonces, ¿qué crees? Que cuando regresan, están regresando a un bachillerato. Y cuando se vuelven a ver, doctora, se dejaron de ver niños sin ciertas características corporales, ¿estamos de acuerdo? Físicas, exacto. Pero más allá de que se dejaran de ver, les tenían miedo a salir. Ellos quedan con esa parte medio traumática de querer salir. Esta parte de tenerle miedo al entorno, me va a pasar, me van a decir, me van a ver, ya no quiero, empiezan a ir real, ya son distintos, empieza el bullying, claro. Aumentó muchísimo el bullying, al mismo tiempo empieza en los problemas a nivel emocionales de los niños, pues el autoestima se viene hasta el suelo, y entonces por consecuencia hemos tenido bastantes problemas a nivel de suicidios. Aumentó muchísimo la tasa de suicidios en adolescentes. Hoy en día ya ha disminuido la edad, porque ahora ya los chicos que han presentado intentos suicidas van desde los 12 años hasta los 23 años. Entonces cada vez va disminuyendo la edad, y entonces es más difícil controlar, es más difícil de que nos demos cuenta como papás, y pues es más difícil de que comprendan que para eso nosotros existimos como psicólogos, para apoyarlos y para que todos los días estemos ahí directamente los papás pegados a los niños, sin hacer que se pierda su individualidad, pero sí procurando que siempre sobre todo nos tengan la confianza de platicarnos: me siento mal, me siento bien, no tengo hambre, tengo ganas de llorar, o sabes que papá, hoy no quiero nada, absolutamente nada, déjame encerrarme, no me fastidies, y dejar que ellos se desahoguen para que después vuelvan a recargar pilas y se puedan volver a sentir bien. Qué complicado encontrar ese punto medio, ¿verdad, Doc? Bastante. y sobre todo con el tema de la educación, cómo tuvieron que hacer nuevas estrategias, fíjate, tanto maestros como mamás, papás, niños. A nivel educativo, si somos sinceros, Quintana Roo somos el estado, uno de los estados que manejamos el peor nivel educativo. Justamente eso le quería preguntar, doctora. Muy bajo. ¿Usted cree, porque yo lo creo también, que se vio afectado el nivel educativo en estos 2 años? Más allá de que se haya visto afectado, es que siempre ha sido una educación, la educación básica es pésima en Quintana Roo. Entonces,
encierras al niño, pues entonces muchos papás que tenían que salir a trabajar ya no tenían dónde dejar a los niños, pues quédate solito y ahí échale un ojito a la computadora, y pues obviamente los niños salían y deshacían y no hacían nada. Y a nivel de los papás llegaban, pues estaban cansados, fastidiados, el portar los cubrebocas todo el tiempo, el llega y báñate, el llega y arréglate, ahora ya te cambiaste y ahora ponte a hacer de comer, y el niño por acá diciendo mamá ayúdame, hay que hacer tarea, hay que hacer esto, pues obviamente no había la atención. Entonces si de por sí ya la educación está bastante mala, pues haciendo todo esa combinación rara que tuvimos que hacer, pues aumentó más esta parte del ausentismo, sobre todo porque los niños se dieron por vencidos, dijeron, ¿sabes qué? No queremos, no me gusta la computadora. Ese fue un gran problema que muchos niños nos decían en terapia. Es que no me guste la escuela, es que no me gusta la computadora, me duele, me aburre. Ahí. Claro, pues desde el kinder. ¿Cómo lo mantienes a un niño enfrente de una computadora? Porque sí, ahí de esa manera vas a aprender. Que les vamos a dar receso a los niños. El receso o el recreo, el descanso, como le quieras llamar, pues realmente el niño nomás salía corriendo a su cama a acostarse. Sí. Entonces pues no había así como que mucho receso que tuviera. Ay, Doc, ya no le voy a quitar mucho más tiempo. Ya estamos por concluir. De verdad que ha sido una plática bien ameno, bien contenta, bien a gusto, de verdad. Han sido temas bastante interesantes que me han servido mucho, y estoy segura que con quien lo platique le va a servir también, y quien nos escuche. Por último, Doc, antes de concluir con este tema tan controversial, porque al final de cuentas hemos descubierto un montón de cosas que no sabíamos también, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre los niños, la cuarentena y el hecho de que estos niños no pueden salir de casa, lo que pues veníamos platicando, ¿no? A consecuencia del COVID-19. Esto puede ser difícil de entender para los niños. ¿Cuál es la mejor manera de explicarles la situación en la que se encuentran? Fíjate que es algo que, te lo vuelvo a repetir, no únicamente es por el COVID-19, es algo que se debería de hacer constantemente, y que como papás cometemos el gran error de querer disfrazar las realidades. Entonces, hablarle con la verdad al niño. No se puede salir, hay una enfermedad en nuestro entorno, tienes que cubrirte la boca cuando estornudes, tienes que tapar tu nariz y tu boquita, lávate tus manos cuando toques cualquier cosa, no te toques los ojos. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que está muy grave y están muriendo muchas personas. Oye, pero esto me va a contagiar, mamá, me voy a morir. No te vas a morir si te cuidas y si te proteges. Únicamente puede que no te dé, puede que sí te da, pero si te llega a dar, pues vamos a tratar de que sea lo menos dura la enfermedad, lo menos difícil el proceso, y aquí vamos a estar cuidando. Así de simple. ¿Te vas a enfermar? Claro. Sí te puedes enfermar. ¿Te vas a morir? No es de a fuerza, porque eso fue un sinónimo. Exacto. Decían COVID-19 sinónimo de muerte. Y no, ahora sí. Era, te cuidas, pues vas a salir. Sabes que tienes una enfermedad de antes, pues obviamente corres muchísimo más riesgo. Si ya tienes la enfermedad y si ya te dio, pues cuídate y haz todo lo que se te diga, y si es necesario intubarte, procura firmar la autorización de la intubación, porque realmente los hospitales para eso estuvieron y para eso siguen estando, para apoyar a la gente. Lamentablemente, una vez más te lo digo, el hecho de la mala información era, entras al IMSS, entras al Hospital General y nos están matando, nos quieren matar, nos decían que hasta se les ponían unas ampolletas para matarlos, y realmente no fue así, ¿no? O sea, era va muy mal, se va a morir. Pero la gente pues esa parte no la comprende. Entonces siempre tratar de hablarle con la verdad a todos, a los niños, a los no tan chiquitos, pero sí a los adolescentes. Sabes que esto está pasando, te tienes que cuidar, no salgas, no esto, no lo otro, y siempre con la verdad, porque el niño es muy inteligente. La verdad ante todo. Sí, a veces los ¿cómo se llama, Doc? ¿Cómo le pudiéramos decir? A veces creemos que ellos no entienden. No, claro que no, es así como que intentar taparles el sol con un dedo, y así no es las cosas, ¿no? Así tenemos que decirles las cosas como son, la realidad, para que ellos solos hagan tienen un criterio, nada más es cuestión de que ellos vayan ampliando el criterio y se vayan dando cuenta. Definitivamente, Doc.
A veces es normal que los padres nos sentimos, por ejemplo, qué difícil el rol como papás, ¿no? Porque el niño está estresado, la mamá está estresada, el papá está estresado, todos estamos estresados y a nosotros como papás nos toca ese rol, ¿no? De tratar de mantener la cordura. Es un poco estresante, nos sentimos ansiosos, nos sentimos porque pues yo soy mamá también, ¿no? Y por diversas situaciones, y ahora con el COVID-19 más que nunca, es posible que la ansiedad de los padres se transmita a los niños. No, la ansiedad no se transmite. Lo que obviamente va a pasar es que el niño va a ver comportamientos, o va a haber ciertas características o ciertos síntomas que le van a llamar la atención, y entonces es cuando en ese momento el niño puede decir, oye, a mí también me pasa eso, y el niño externe que también ha tenido síntomas similares. Se identifica con sus papás. No se hereda, nada, no se transmite, no se pasa, no es contagiosa la ansiedad ni la depresión, simplemente se da cuenta que tiene los mismos síntomas. Doctora, ¿y qué efectos puede tener el estrés sobre los niños? Más que efecto, las características principales del estrés en los niños es muy pegado o muy similar a los cuadros depresivos que pudieran presentar. Es la falta de alimento, o así que no quieren comer o comen mucho, no quieren dormir o dormir mucho, no les gusta ya lo que normalmente les agradaba, que si querían jugar videojuegos ya no le ven chiste absolutamente a nada, se sienten muy cansados, se sienten básicamente apáticos, ¿no? Le decíamos a los papás, no es que esté enfermo, es que está triste, no está aburrido, está hasta el gorro de toda esta situación y quieren salir corriendo. Definitivamente, y los padres también. También, eso sí. No, por ejemplo, se me ocurre preguntarle qué tipo de actividades puede hacerse en familia que no supongan, por ejemplo, una fuente de que no propaguen o que no provoquen una fuente de ansiedad para nadie. O sea, ¿de qué manera usted sugiere que se conviva de manera familiar para que esto fluya de una mejor manera? Haciendo ejercicio entre los miembros de la familia, obviamente, a lo mejor no todos juntos, pero sí pues procurar, no sé, ahí en un ratito del día hacer ejercicio, los juegos de mesa, si tienen mascotas, atender a las mascotas, involucrar a las mascotas que al final de cuentas pues están ahí, pues también para que nos hagan reír un rato y para que los niños se entretengan, y pues tratar así como de también darnos nuestro espacio dentro de casa, ¿no? Porque si estamos todos juntos en una habitación durante 24 horas, pues nos vamos a acabar odiando, pero sí podemos estar, pues a lo mejor 2 en una habitación y otros 2 en otra habitación, y ahora te toca a ti acá y ahora me toca a mí en la sala, y a lo mejor ahí pues ya no va a haber el roce de todo el día y pues ya no va a haber tanto conflicto. En lo personal, Doc, fíjese que a mí lo que se me ocurrió en ese tiempo fue dedicarme a las plantitas. Me convertí en la señora de las plantas. La señora planta. Entonces lo que hice fue que empecé a adquirir y a compartir con mis compañeras de trabajo. Yo tenía un tipo y se la cambiaba por uno a ella por uno que ella tuviera y que yo no tuviera. Y así nos las pasábamos compartiendo diferentes tipos de plantas, y eso fue nuevo en la contingencia del COVID-19 en casa. Entonces tuvimos que comenzar cosas que jamás nos imaginamos hacer. Sí, entonces empezamos con esta atención a las plantitas, échale agüita, que si esto, el frutito, sembré chilitos. O sea, la verdad fue algo que a mí me funcionó. La verdad, teníamos tiempo en familia haciendo eso. Sí, haciéndolo. Invertíamos tiempo. Buscábamos la manera, ¿verdad? Sí. Con tal de estar bien todos. Ay, Doc, para concluir, que la verdad no me gustaría seguir platicando, ¿verdad? Es un tema súper amplio. Pero, Doc, apóyenos, por favor, con algún mensaje que quieras decirle a las personas que nos pudieran escuchar. ¿Qué es eso que le gustaría, que a usted le gustaría que las personas supieran? Un consejo, una recomendación. Yo creo que lo más importante aquí es que realmente si se sienten solos, si se sienten tristes, si sienten algún síntoma o tienen algún síntoma ahí medio raro, no sé, temblor en sus manos, sudoración, dolor de cabeza, que sientan su cuerpo medio dormido, que sientan así como que están todos contracturados, que hay cambios en la alimentación, o de plano quieren salir corriendo,
sí pidan ayuda, llame sea papá, mamá, abuelito, tío, a quien sea, para que así ellos a la vez puedan pedir ayuda, ya sea a nivel privado, a nivel gubernamental, es igual. ¿Por qué? Porque lo importante es que podamos nosotros ayudar. La salud mental es un área que se debería de apoyar 100%, no solo en COVID-19, sino en todo momento. ¿Por qué? Porque no se nos olvide que si nosotros estamos mal emocional y mentalmente, nada va a poder fluir, ¿no? Y si no fluye, pues no podemos actuar. Y entonces es cuando uno debe de ver qué es lo que debemos de hacer para procurar nuestro bienestar, tanto emocional como mental. Definitivamente, Doc. Muchísimas gracias por su buen consejo, muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco infinitamente que se haya tomado este ratito para platicar conmigo y en su momento veré la manera de poderlo compartir con muchas personas más. Me parece que fue enriquecedor este ratito. Muchas gracias, doctora. Para servirte, espero que les sirva a todos. Un poquito de tiempo no pasa nada, al final de cuentas es una semillita para que se pueda apoyar a mucha gente. Te lo agradezco. Muchas gracias, es mutuo. Excelente día, doctora. Que estés bien, hasta luego. Igualmente, gracias.